Y vamos entonces aquí a compartir la pantalla para que vean el entorno de desarrollo. Listo, ahí están todos viendo NetBeans. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Vale, entonces otro de los temas que tenemos que ver es un tema de la programación orientada a objetos que se llama, pues nosotros ya alcanzamos a mencionar algo de encapsulamiento. ¿Lo recuerdan? No recuerdo, profe. Vale, entonces vamos a recordarlo nuevamente y a verlo ya en detalle. Nosotros alcanzamos a mencionar algo así como muy por encima de las primeras clases de cada uno de los temas de los componentes de la programación orientada a objetos. Y dentro de esos temas mencionábamos uno que se llama el encapsulamiento. Entonces, para que lo tengan allí en sus apuntes, en sus libretas, el encapsulamiento en términos generales es un mecanismo de la programación orientada a objetos que nos permite que las variables definidas en una clase sean de tipo privada, es decir, que cuando yo le pongo una visibilidad private o privada a una variable, esa variable solamente puede ser utilizada dentro de la misma clase y una clase externa no puede hacer o no puede acceder a ella, ¿sí? Entonces, eso es en términos generales un mecanismo como de blindaje de las propiedades de la clase para que solamente dentro de la misma clase se pueda interactuar con esas propiedades y si alguien del mundo exterior a la clase que estamos definiendo las variables privadas quiere interactuar con ellas, pues yo tengo que ofrecerle los mecanismos o los métodos para que interactúen con esas variables. ¿Hasta allí más o menos me entienden el concepto? Profe, nosotros usamos eso en el parcial, ¿Eso no había Eh, con lo que hicimos en herencia? sí, con la herencia. no, en el ejercicio se pedía herencia y sobrecarga, que es diferente. Algunos creo le metieron algunos dentro de, no sé si un grupo o dos, tal vez no recuerdo, no lo tengo así muy presente en este momentico. Trataron de colocarle también el tema de encapsulamiento, pero pues como igual el tema hay que explicárselo a todo el equipo y que lo entendamos bien, pues la idea es que lo avancemos en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy tenemos, Profe, ¿la clase está grabándose? sí, sí, señor, ahí está grabándose. Sí, ahí dice detener, sí, ahí está grabando. Vamos a ver entonces el tema de encapsulamiento, a recordarlo y a verlo, y vamos a empezar a trabajar con otro patrón de desarrollo que se llama el modelo vista controlador, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a crear un nuevo proyectico aquí para que hagamos el tema de encapsulamiento. Voy a colocarle aquí que es una aplicación web. Por aquí me están accediendo, solicitando acceso. Ok. Aquí le vamos a colocar el nombre que se llama ejemplo encapsulamiento. Coloquémosle encapsulamiento ejemplo. Pues aquí ya todos estos pasos ustedes lo saben, que el servidor, aquí todavía no estamos trabajando con framework, entonces le vamos a dar finish. Bueno, entonces encapsulamiento de ejemplo es este proyecto de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo Java Package, ¿sí? Y en este Java Package le voy a colocar que este es el model, ¿sí? Y una vez vamos a combinar el tema del encapsulamiento con una introducción al modelo vista controlador. Aquí está accediendo William, le damos permiso, listo. Listo, entonces voy a crear primero aquí dentro del modelo una clase, ¿sí? Una Java Class. Esa Java Class le voy a colocar un nombre, no sé. ¿Quién recuerda alguna entidad que quisiéramos crear en este momento para hacer algún ejercicio? Por ejemplo, en el del parcial hablábamos de autos. Aquí hablemos de qué? Hablemos de estudiantes, por ejemplo, o de, o de los trabajadores. Hablemos de un empleado. ¿Perdón?
¿O quieren hacer otra diferente? Ustedes me dirán. Con el mismo, profe. ¿Cuál? Hace algo para vender, de vendedores, clientes y algo de vender. Entonces, ¿hagamos una de cliente o qué? Cliente. Profe, una que sea como más fácil de, pues no sé, como de trabajar. Profe, yo diría que algo así como un sistema de ventas sencillo, que maneje cliente, empleado y no sé. Vale, vamos a arrancar entonces con una que sea cliente y la empezamos a digerir. Recuerden que aquí el primer concepto que vamos a ver es el tema de encapsulamiento. Entonces, voy a definir la clase de cliente, ¿sí? Y vamos a definir unas propiedades o unos atributos para cliente. Entonces, cliente, por ejemplo, tiene algo que se llama string identificación, ¿cierto? ¿Qué otra propiedad tiene la clase cliente? Profe, y si hacemos una clase de persona para extenderla al cliente para que repasen de una vez nuevamente las herencias. Sí, pero vamos a hacerlo por partes. Primero lo vamos a hacer así y luego empezamos ya a meterle los otros elementos adicionales, ¿vale? Bueno, entonces aquí le he colocado identificación, nombre, apellido. ¿Qué otra información o qué otra propiedad o atributo Teléfono. pertenece a cliente? Teléfono, Entonces, documento. teléfono. Tipo ¿Cuál de otro? documento, Correo electrónico, tipo de documento y correo. String, email. Tipo de documento. ¿Así? Listo. Entonces hasta ahí vamos normal, ¿sí? Tenemos una clase definida, le estamos colocando sus atributos. Recuerden que cuando yo no le especifico aquí antes del tipo de datos ninguna visibilidad, el atributo es de qué tipo o qué visibilidad tiene, Pública. es pública, ¿cierto? Público. Entonces, ¿qué significa que sea público? Ya lo vamos a ver. Antes de eso, voy a colocar aquí un código generando, recuerdan acá que esto ya lo vimos, insertar código. Y voy a decirle que me cree el constructor, ¿sí? Que me lo cree con todos los campos. Le voy a decir también que me cree un constructor vacío por si lo llegamos a necesitar. ¿Sí? Aquí quedó el constructor vacío para que esté definido. Y cuando yo le doy clic derecho, también le puedo adicionar los métodos get y set. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Vale, entonces los voy a generar de todos. Y miren que aquí me aparece una opción que dice encapsular los campos, ¿cierto? Si yo le coloco este chulito, él ya automáticamente me hace el tema del encapsulado. Entonces vamos a ver qué hace. Miren que él automáticamente, al darle clic en el chulito, ya me colocó que todas las propiedades de la clase cliente son privadas. ¿Lo ven? ¿Lo ven en la pantalla? Sí, bro. Es decir, si yo quisiera acceder a esta clase de un servlet, a trabajar con cualquiera de estos atributos, no va a poder hacerlo. Entonces, vamos a ver. Hasta aquí, Profe, pero en la parte de abajo parece que están públicas. ¿en cuál parte? Abajo, él dice público. Los No sé. Getter y Setter, ¿no? Aquí están todas privadas. Él dice los Getter y Setter. Ah, esos son los métodos, es diferente. Sí, aquí yo estoy hablando del atributo para que aclaremos allí. Aquí los atributos están ya privados. Pero de acuerdo con la definición que yo les dije ahorita, solamente pueden ser utilizados dentro de la misma clase y para que alguien del mundo exterior pueda acceder a trabajar o interactuar con esas variables, tenemos que ofrecerle los mecanismos o los métodos. ¿Se acuerdan que los dije? ¿Cuáles son los mecanismos o los métodos? Pues estos que él acabó de crear aquí con el get
de cada una de las variables y el set de cada una de las variables. A través de estos métodos es que él podrá interactuar para modificar el valor de la variable o atrapar el valor que tenga almacenado esa variable, ¿sí? Entonces ahí es importantísimo ese concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo un método que es de tipo get, por estándar de desarrollo, un método get lo que hace es que me devuelve un valor a quien lo está invocando, ¿sí? Es decir, aquí si yo invoco el método de identificación, le estaría retornando el valor que está almacenado en la variable de identificación. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Sí, profe. Pero por estándar, si yo lo que estoy haciendo es invocar un método set, como en el caso de acá abajo, lo que estoy haciendo es que voy a recibir un valor, ¿sí? Por eso aquí dentro del paréntesis dice string identificación, y ese valor es el que le voy a almacenar dentro de la variable de identificación de la clase, ¿sí? Aquí en esta línea. Si ven que en esa línea lo que hace es que el valor que llega como parámetro se lo almacena a la variable propia de la clase. Es decir, en ningún momento alguien está accediendo de manera directa a la variable de la clase, sino que lo está accediendo a través de estos mecanismos, estos métodos que hemos expuesto con visibilidad pública para que puedan ser enlazados desde una clase externa. ¿Hasta allí claro? Sí, señor. Ok, entonces vamos a hacer participativo la clase el día de hoy. Entonces vamos a escoger aquí al azar. Por ejemplo, Jonier Montaño, ¿nos escuchas? Sí, profe. ¿Entendiste el concepto? ¿Me puede explicar otra vez del set, profe? ¿El del set? Vale. Sí. Listo. Entonces, cuando yo defino el get, recordemos desde acá desde el get. Cuando yo defino el get, aquí yo, con este mecanismo lo que le estoy diciendo es, vea, si esta variable de identificación tiene un valor almacenado, retórneselo a quien esté invocando ese método, ¿sí? Entonces yo allí le mandaría el valor que tenga la variable de identificación. Y O con sea, el set, el método get de identificación, ¿cierto? Ahí lo retornaría. sí, ahí retornaríamos el valor que tenga almacenado la variable de identificación. Y con el método set identificación, que es el que está aquí debajito, ¿sí? Ahí yo le estoy haciendo un mecanismo porque como si ustedes ven acá arriba de identificación, esta variable ¿qué valor tiene? No tiene ningún valor asignado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le puedo asignar un valor? Utilizando el método set identificación. Entonces, yo le mando el valor que le quiero asignar y con esta instrucción se lo asignamos. Entonces, el método set para cada una de las variables lo que identifica es que es el mecanismo que nos permite enviarle un valor a almacenar dentro de la variable que estamos trabajando. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, ¿te quedó claro, Jonier? Sí, profe, ya Bien, entendí ese sí. listo. Entonces miremos por acá. Michelle. Michelle, ¿nos escuchas? Ah, me está escribiendo por el chat. Sí, Ok. profe. ¿Te quedó claro, Michelle? Perfecto. Y hagamos un tercero. Por ejemplo, Santiago Restrepo. Santiago, ¿nos está escuchando? También por el chat, vamos a ver. Ok, ¿y está claro el tema? Listo, Santiago, vale. Ok. Pero entonces, profe, yo quisiera probar si eso que usted dice es cierto. Entonces vamos a verificarlo porque pues esto se trata de que nos quede claro, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos Sí. verificar? Voy a crear aquí temporalmente un servlet. Sí, este va a ser el SRB encapsulamiento. Como para que vamos viendo cómo funciona. ¿Listo? Vas a colocarlo aquí al final de este método para que estamos realizando el ejemplo. Si yo quisiera acceder a cliente, entonces igual cliente
cliente igual a new cliente, ¿cierto? Y hasta ahí estamos instanciando un objeto normal como lo hemos hecho siempre. ¿Qué sucede aquí? Que él dice que no encuentra la clase cliente porque está en diferente paquete. Si ven que la clase cliente está dentro del paquete model y el servlet está en default package. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? ¿Quién recuerda? Importarla. Importarlo, muy bien. Portarlo. Y Arroba entonces lo P. importamos. Entonces, ¿cómo lo importamos? Clic derecho, clic normal sobre este iconito que alumbra y que aparece un bombillito. Y le decimos adición el import for model.cliente. Model es el paquete, punto cliente es la clase que necesitamos, ¿cierto? Entonces verificamos que esa sea la clase que requerimos y le damos clic. Entonces él automáticamente ya nos adiciona el import acá en la parte superior. ¿Lo ven? No hay ningún inconveniente hasta allí. Listo, entonces seguimos acá. Una vez ya tenemos la clase cliente y ya tenemos un objeto de la clase cliente, pues yo pudiera hacer esto. Miren, cliente punto identificación, ¿sí? Punto y coma. Entonces, si la clase cliente no tuviese las propiedades o los atributos encapsulados, esa instrucción no haría error. Pero como están encapsulados, él dice que yo no puedo acceder a esa propiedad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Aquí como esto está de tipo private, él dice que no la puedo ver. ¿Qué pasa si yo la pongo pública? Ya se puede visualizar. Entonces le digo guardar. Exacto. Y ahí Vamos a ya ver. se quita el error. ¿Y acá qué hace? Sigue dando error. Profe, ¿será porque el cliente está en minúscula? Cliente es el nombre del objeto. Ah, no, no. ¿Es porque le faltan los paréntesis? No porque no estamos accediendo al método, sino a la variable. Sí, recuerden que aquí estamos accediendo a la variable de identificación. Recomiendo meta eso a la boca porque eso me lo meto a la boca yo. Grrr. Me toca a mí meterlo ya la temperatura para reportar. ¿Por qué? No sé. 3 grados. Profe, a mí me sigue saliendo error. Ahí está con el error. Sí, qué wea. Dice que no es una sentencia, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa variable? Voy a dejarla entonces como estaba. Entonces, de acuerdo con lo que estamos viendo de encapsulamiento, aquí tendríamos que hacerlos a través de quién. Del Entonces, método, ¿no? si yo quisiera almacenar Del método, si es para almacenar, sería el método. set identificación y qué valor le envío. Entonces, aquí le voy a colocar como ese string, le voy a colocar un valor aquí cualquiera para el ejemplo. ¿Sí? Ahí ya él no genera error, ¿sí? Porque ya lo estamos accediendo a través de el método o el mecanismo que definimos para interactuar con la variable, ¿cierto? Si yo quisiera atrapar el valor que está almacenado dentro de identificación, ¿qué hago? Lo hago a través de este señor, cliente.getIdentificación. Entonces, como él me va a retornar un valor, yo fácilmente podría decirle aquí out.print, ¿sí? Muéstreme lo que está dentro de el objeto cliente en su propiedad identificación por medio del método getIdentificación. Entonces, ¿sí ven cómo podemos acceder con la clase cliente utilizando el método sered y el getter? Hasta allí, muchachos, ¿preguntas? No, está claro. No, Ahí, claro, profe. Ok, los demás que están en silencio, que siempre me responden como las mismas 2 o 3 personas.
no le Hasta gusta el Java. momento no hay preguntas, profe. Ok, entonces veamos por acá en el chat qué nos dicen. No ninguna, todo bien. Ah, listo. Aquí me escribieron otra vez. ¿Me podría repetir la definición del get? Ok. Recuerden que con el mecanismo que nosotros establecimos, estamos hablando de dos mecanismos. Uno que es el get y el otro que es el set. Con el set, que es este primero que está aquí arriba, como para recordar o reforzar, con este set lo que estamos diciendo es, vea, vaya almacene este valor que está aquí dentro del paréntesis, dentro de la variable identificación que pertenece a la clase cliente. Entonces, siempre con set lo que hacemos es enviar valores para modificar el valor de la propiedad de la clase, ¿sí? A la que estamos haciendo referencia. Y con el get hacemos lo contrario, ya no enviamos, sino que estamos diciéndole a la clase, vea, muéstreme qué valor tiene almacenado allí. Entonces le utilizo un get, ¿sí? Tráigame el valor almacenado dentro de la variable de identificación de la clase cliente. Entonces utilizamos el get identificación para este caso del ejemplo. ¿Me confirma si ahí ya te queda claro, Juan Manuel? El tema del get y el set. Ok, perfecto. Listo, ¿qué otra duda, muchachos? Aprovechemos que estamos ahí calienticos con el tema y hagamos las preguntas. Profe, eso se puede mostrar, o sea, ahí no se puede ejecutar nada, ¿cierto? O sea, como ¿A, No, a mí para, me sale un error todavía. a ti te sale un error? ¿Qué error? Dice que no encuentra el símbolo. ¿Cuál símbolo? Ese es el aviso que me sale en el Java. Symbol class cliente. Location class SVR encapsulamiento. ¿Y ya lo importaste? acá a mí yo lo hice igual y no, acá no ha generado error. Sí, de pronto es que te está haciendo falta algún pasito. Revísalo y nos cuenta entonces y no ahorita lo revisamos, ¿vale? Ok, Bueno, ¿cómo lo ponemos a trabajar? Pues sencillo, entonces tenemos que completar el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a completar? Vamos a crear un formulario JSP que tenga estos mismos atributos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a capturar identificación, nombre, apellido, teléfono, email y tipo de documento, ¿sí? A través del servlet atrapamos los valores que vienen del JSP, ¿sí? Y utilizando el mecanismo set y el get de cada una de las variables, vamos a mandarle los valores, almacenarlos dentro del objeto de la clase cliente y después vamos a que nos retorne esa información para mostrarla aquí en el servlet, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer para empezar a asimilar más el concepto. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Va a crear, primero a borrar este archivo que no lo necesito, que es el index.html. Y voy a crear uno nuevo que diga JSP. Lo que hice fue correrlo. Voy a crear uno nuevo que diga JSP y a este le voy a colocar que se llama cliente con la extensión Formulario. JSP, ¿cierto? Para que hagamos referencia Ah, y enlacemos el concepto. ¿Listo? Este index lo voy a borrar, voy a dar suprimir y quedamos solamente con cliente. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo. Vamos a crear el formulario. Si se acaba esta sesión, entonces les envío un nuevo link, ¿vale? Vamos a escribirlo aquí rápidamente. Ustedes esto ya lo saben de memoria. Aquí este es FRM encapsulamiento. Creo que por aquí el server de encapsulamiento me quedó mal escrito, pero bueno, ahorita lo corregimos. El action es que vamos a ir hacia dónde. Server hacia, encapsulamiento. hacia el SRB. Bueno, está mal escrito, pero server encapsulamiento. es con N, ¿no? Encapsular. No, es con N de niño, sí.
Sí, sino que aquí nos quedó mal escrito en el servlet, ¿sí? Entonces, como debemos enlazarlo con el mismo nombre, pues lo voy a colocar así, para efectos de continuar con el ejemplo. Y aquí el método le va a colocar, ¿qué es método? ¿Cierto? Y acá tenemos la etiqueta que cierra el formulario. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a colocarle, el primero, ¿cuál es? Identificación. Cientos, y aquí le voy a colocar un input ITS. Que va a tener un nombre, va a colocarle identificación igual. Y vamos a cerrarlo acá, ¿listo? Voy a colocarle aquí un saltico de línea. Lógicamente ustedes, muchachos, pues ya le colocan el Bootstrap y lo colocan, pues ya si lo quieren practicar con todas las herramientas con las que hemos visto, pues lo pueden hacer allí. Aquí vamos a colocarle nombre. ¿Sí? Y para que nos rinda el tiempo, entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar y a pegar. ¿Cuántos elementos necesitamos? Es que Brasil está puteado. 5. Pues faltaría Gmail, teléfono, apellido. Entonces, vení, entonces, nombre, apellido, ¿cierto? Sí, profe, sí. Apellido, dirección. Creo que sí era dirección el que seguía. Validémoslo a ver. Validémoslo si era No, dirección. dirección no. Teléfono, email y tipo de documento. Teléfono, email. Email y tipo de identificación. Email, tipo de documento o identificación. Tipo de documento, creo que era así. Tipo de documento. Sí, ok. ¿Qué vamos a hacer? Pues los nombres también debemos colocarlos como son, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, identificación, aquí va nombre, aquí va apellido, ¿sí? Esa parte, digamos, que es la que habitualmente hacemos, ¿no? Teléfono, y lo estoy colocando en minúscula. Dice que no, que... Email, Ángel, tener el micrófono abierto. y aquí voy a colocarle tipo documento, ¿sí? Entonces voy a colocarlo así, tipo documento. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta allí, muchachos? Ustedes que ya esto lo manejan al detalle. El botón del... Le falta el botón, profe, Botón, para perfecto. poder procesar el este. Exacto, muy bien. Entonces aquí vamos a colocar un input de tipo submit, recuerden. Bien. Aquí esto va a tener un name que va a ser ¿cuál? btn aceptar, no sé. Y va a tener un value que es aceptar. Y cerramos, ¿no? Listo. Ahí ya nos quedó nuestro JSP que atrapa coloca las cajitas de texto en el formulario y que cuando le incline el botón me va a enviar al servlet, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, sí, vamos bien. Ok, ahorita ¿qué debemos hacer en el servlet? En el servlet, lo primero que vamos a hacer, entonces, es, voy a colocarlo aquí como con un comentario. Atrapamos los valores de JSP. ¿Sí? El JSP de cliente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los atrapamos? ¿Qué me acuerda rápidamente? El método set. No. Ah, no, con el get, perdón, con No, el get. era primero identificando qué tipo de si es int o string, el nombre de la variable, y luego... Acuerden que ese primer paso ahí lo coloqué en el comentario, es que vamos a atrapar lo que llega al JSP. Sí, aquí todavía no estamos haciendo nada más, sino vamos a capturar los valores que llegan del formulario JSP. Ah, pues, profe, el nombre de variables y request.parameter. Exacto. Entonces, string va a colocar aquí id como para que quede más cortico. Request.getParameter. ¿De quién? Identificación.
entre comillas dobles, identificación. Recuerden que si va mayúscula, mayúscula, si no minúscula, exactamente igual, ¿vale? Entonces aquí también son 6 campos, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? ¿El siguiente cuál era? Nombre. Nombre. Entonces aquí va a poner nombre. Después va Apellido. 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 Teléfono. Teléfono. ¿Esa no sería int, profe? El teléfono. Lo que pasa es que el teléfono lo pueden escribir de diferentes maneras. Inclusive le ponen hasta un guioncito entre cada conjunto de números. Entonces, por ejemplo, 332 raya 47 raya 51, ¿sí? Correcto. Entonces, por eso lo coloca uno de tipo string. Ah, listo, listo, profe. ¿Vale? Email. Email. ¿Y el otro es cuál? Tipo de documento. Tipo de Tipo documento. documento. Documento y documento. Ok, entonces ya hicimos el primer paso. Atrapamos los valores desde el JSP. Aquí en el server ya los tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Aquí lo estoy haciendo primero separadito. Esto se podría disminuir la cantidad de líneas de código, pero es como para que vayamos viendo la dinámica, ¿vale? El siguiente paso, ¿cuál es? Almacenar los valores o enviar los valores. ¿A dónde? ¿El JSP? A la clase Perfecto. cliente, ¿no? Entonces esto aquí va a colocarlo como una especie de que lo vamos a almacenar temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque la clase no es una base de datos, ¿cierto? Entonces, él, mientras estamos ejecutando el programa, él va a tener esos valores allí, pero una vez le demos cerrar a la ventana o paremos la ejecución, pues ya esos valores se pierden. Por eso le coloco el tema de temporal. ¿Sí es claro? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí tenemos ya el objeto que se llama cliente, ¿sí? Este es el objeto, recuerden, el objeto va en minúscula y la clase la estoy colocando con C mayúscula. ¿Sí la ven la diferencia? Que no Profe. vayan a confundirse allí. Entonces, ya creamos el objeto y ya estoy mandando el primer valor, pero este primer valor no me sirve porque es un valor quemado. Aquí, ¿qué debo enviar? ¿Qué debe ir ahí dentro del paréntesis? Un nombre. Que atrape. ID. ID, ¿cierto? La variable que estamos atrapando, que es la que está acá arriba, que es la que atrapa el Profe. valor que viene del JSP, ¿sí? Entonces, ID. Profe, ¿Me para vas a comentar preguntar una algo, cosita. No era señor? para comentarle que uno de sus estudiantes se le fue la luz, entonces no va a poder estar en la clase. Miguel Bueno, Ángel igual aquí Escobar. estamos grabando para que tengan acceso. No hay Listo, problema, lo profe. pueden ver después si no pueden entrar ahorita. Vale. Vale, muchachos, entonces ahí capturamos ID. Como ya esta sesión se va a finalizar, entonces vamos a continuar el resto del ejemplo en la siguiente parte, ¿vale? Listo, profe. Ya les envío entonces el link. Gracias.